universidad. De conformidad con las palabras que presentaron mis antecesores, me permito darles la más sentida bienvenida a los programas de la Facultad de Derecho. Pienso que la elección que ustedes hicieron por el enfoque que tiene la Facultad de Derecho desde el punto de vista de la teoría del derecho, de la investigación, de la práctica, es muy acertado. Entonces me uno a las felicitaciones que efectuaba el doctor Jaime Rodríguez, el padre decano de división, y el doctor Juan Pablo Moncada. Yo quiero contarles algo personal y es lo siguiente. Cuando me dijeron que tenía la oportunidad pues, de dirigirme a ustedes unas palabras, entré con una etapa de reflexión acerca de lo que sería más pertinente decir. Entonces, en esta etapa de reflexión acerca de lo que sería más pertinente decir, comencé como a debatir acerca de qué tema debía abordar, la estructura de ese tema, las conclusiones a las cuales debía llegar, la fundamentación de la temática. Pero luego de muchas reflexiones en torno a eso, llegué a la conclusión de que de pronto lo más importante era hablar de algo que pudiese ser útil, que pudiese de pronto motivarlos a ustedes a seguir investigando, a seguir estudiando, y que por último sonara algo interesante. Porque yo dije, de pronto deben estar cansados, ya les han hablado muchas personas, y yo quiero algo que de pronto, pese a que no tenga la profundidad teórica de mis antecesores, sí pueda de pronto sonar interesante y que les pueda contribuir en el proceso de formación que ustedes tienen en la especialización y en la maestría. Entonces, luego de esas reflexiones, decidí no tocar 3 temas, sino de pronto abordar 3 ideas generales que tienen como núcleo o como hilo conductor el tema de la educación y el tomismo. La primera de esas ideas generales hace referencia a una concepción de educación en Tomás de Aquino, mediante la cual se pretende de pronto sobrepasar los principales inconvenientes de la educación que se venían abordando desde finales del siglo XX. La segunda idea general quiere mostrar cómo una nueva concepción de educación puede ayudar a las estudiantes a ser mejores personas, a ser mejores seres humanos. Y la tercera reflexión en desarrollo de esa segunda idea es cómo de pronto en la literatura podemos encontrar un ejemplo mediante el cual se desarrolla esa segunda idea. Entonces esas son las 3 ideas acerca de la educación en Tomás de Aquino, acerca de cómo ser mejores seres humanos en la educación, y acerca de la literatura como desarrollo de esa segunda idea de lo que quiero hablarles. Entonces mis reflexiones son las siguientes. En torno al primer punto, quisiera citarles una obra que a mí me gusta mucho porque es de un autor alemán muy importante, que es muy conocido, que murió en 1900, y que pese a la tan grande fama que tiene este autor, la obra no es muy conocida. La obra se llama El futuro de nuestras instituciones educativas. En esta obra de finales del siglo XX, el autor comienza a narrar un hecho como anecdótico, entre poesía y filosofía comienza a narrar un hecho anecdótico. Y el hecho anecdótico es el siguiente: él narra que están a orillas del río Rin 5 años después con su mejor amigo, cumpliendo una promesa que se habían efectuado 5 años antes respecto de reunirse cada lapso de tiempo a hablar sobre los problemas sociales, sobre la filosofía y sobre cómo solventarlos. Entonces están a orillas del río Rin y están, antes de entrar a la reflexión, están jugando, están practicando tiro al blanco con un pentágono, y de pronto son interrumpidos por un filósofo. Entonces el filósofo interrumpe y les dice: por favor muchachos, dejen el duelo, miren que hay formas más humanas de solucionar los conflictos. El filósofo pensó que las personas que estaban en el Pentágono estaban haciendo una especie de duelo a muerte y los interrumpió en ese sentido. Luego de ciertas discusiones entre el autor y el filósofo, por azares de la vida, más adelante ese mismo día terminaron sentados el autor del escrito, su amigo con el que estaba cumpliendo la promesa, y al lado en otro banquillo estaba el filósofo junto a su discípulo. En un momento de calma, el autor del escrito comenzó a escuchar la discusión que tenía el filósofo y su discípulo. Entonces, él
discípulo le decía lo siguiente al filósofo. La idea del discípulo era decir cuáles eran los dos principales problemas que tenía la educación. Entonces, esos dos principales problemas que tenía la educación era, por una parte, la tendencia a ampliar la cultura desde la filosofía, desde la economía política, y por la otra parte, la tendencia a reducir la cultura, como esos dos principales problemas. Entonces, decía lo siguiente. Lo que voy a leer es lo que dice el autor que le dijo el discípulo al filósofo. Dice: me agrada describirle las características que he descubierto en los problemas de la cultura y de la educación, hoy discutidos tan vivaz e intensamente. En el momento actual, nuestras escuelas están dominadas por dos corrientes aparentemente contrarias, pero de acción igualmente destructiva, y cuyos resultados confluyen en definitiva. Por un lado, la tendencia a ampliar y difundir lo más posible la cultura, y por otro lado, la tendencia a restringir y a debilitar la misma cultura. Por diversas razones, la cultura debe entenderse al círculo más amplio posible. Eso es lo que exige la primera tendencia. En cambio, la segunda exige a la propia cultura que abandone sus pretensiones más altas, más nobles y más sublimes, y se ponga al servicio de otra forma de vida cualquiera, por ejemplo, el Estado. La idea, insisto, es que el argumento del discípulo es que hay, repito, dos tendencias destructivas de la educación. Por un lado, la economía política, y por el otro lado, el Estado. Esta es respecto a la primera idea, respecto a la primera tendencia destructiva de la educación. Esa extensión va contenida en los dogmas preferidos de la economía política de esta época nuestra: conocimiento y cultura en la mayor cantidad posible, producción y necesidades en la mayor cantidad posible, felicidad en la mayor cantidad posible. Esa es la forma, poco más o menos, de la que trata esta crítica. En este caso, vemos que el objetivo último de la educación y de la cultura es la utilidad, o más concretamente, la ganancia,